Y desde hace 3 o 4 domingos, 5 domingos, que arrancamos un nuevo estudio que hemos denominado Siguiendo a Cristo, basado en un libro llamado Radical, de David Platt. No porque queramos seguir las ideas de él simplemente, sino como una guía. Obviamente que nosotros estamos siguiendo la idea que la Biblia tiene, ¿no? Y usamos este libro como una guía nada más. Y vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo, porque vamos a analizar hoy, el título es El gran porqué, o sea, el gran porqué de tener que llevar este mensaje tan radical hasta lo último de la tierra, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias porque podemos estar nuevamente juntos, podemos disfrutar de este tiempo, no solo viéndonos, abrazándonos, estando juntos, conociendo un poco cómo está cada uno, y también poder conocerte a vos, poder descubrir tu voluntad, tu persona, tu carácter, lo que deseas, lo que sos, y queremos abrir ahora nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, nos esté enseñando y podamos disfrutar de este tiempo también de conocerte, que es algo maravilloso, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía entonces, estamos analizando esta línea de lo que significa seguir a Cristo. Y hoy vamos a ver qué significa para nosotros el hecho de la urgencia de esta invitación de Dios de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Esta idea de que Dios quiera llegar hasta los confines de la tierra, es decir, hasta lo último, ¿no? Y eso lo vimos en Hechos 1:8, cuando Jesús antes de ser ascendido, dejó este mensaje, ¿no? Pero para poder comprender cuál es nuestra tarea, nuestra invitación de parte de Dios a formar parte de este mensaje de llegar hasta la última tierra, debemos comprender cómo arranca todo, porque en realidad desde el Génesis que Dios tiene la misma idea de llegar hasta lo último de la tierra. Eso fue la idea de Génesis. Cuando Dios le dice al hombre, dominen sobre la creación, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. No era simplemente llenar la tierra como para ocupar un espacio, para ocupar el lugar, sino que tiene una intención, o sea, ocupar la tierra para llevar su imagen, la imagen de Dios, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Ese es el objetivo. Y es el mismo que tenemos nosotros como iglesia. Por eso es necesario poder comprender cómo arranca todo el Génesis. Ahora voy a explicar un poquito todo esto. Pero lo primero que quiero preguntarles es, para ustedes y los que contesten, si pueden hacerlo cortito, primero para que yo pueda reproducir y la gente que está escuchando por internet también pueda participar y pueda entender, y también para darle oportunidad a todos. Lo primero que quiero preguntarles es, cuando Dios dice que creó a imagen y semejanza al hombre, ¿qué es lo que está queriendo decir con eso? Cuando Dios dice, Dios creó a imagen al hombre, a imagen de Dios, ¿qué está diciendo? Se los leo textual, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre la creación. Y el 27 dice lo mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y luego los bendijo. Y ahí le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos. Y demás. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es esa imagen? Dice Martín, una representación. Bien, una representación de Dios. ¿Qué más? Una copia. Bien, un reflejo. Ahora, la pregunta es una representación, un reflejo, una copia ¿de qué? ¿De qué? De Dios mismo, sí, pero ¿en qué sentido? O sea, yo soy un Dios.
¿En lo? En lo espiritual. A ver, si interpreto lo que dice Francisca, es en lo espiritual en el sentido que yo me puedo comunicar con Dios, porque soy un espíritu, ¿no? Y Dios es espíritu y me puedo comunicar con Él. ¿Qué más? En la Trinidad que hay en el hombre, es decir, somos tripartitos. Algunos dicen que en realidad somos bipartitos, pero en realidad hay tres partes, digamos, ¿no? Espíritu y alma. Algunos se involucran espíritu y alma juntos. ¿Otra cosa? Marta dice, le delegó autoridad. A ver. Bien, Néstor dice las capacidades de Dios de amar, de sentir, de razonar, de reflexionar. Bien. Siempre nosotros, fíjense que la mayoría de ustedes vincularon la semejanza con Dios, o sea, la imagen de Dios, con algo que tiene que ver con algo tangible, o sea, las formas, ¿no? El hecho de poder tomar decisiones, lo espiritual, el hecho de relacionarnos. Pero Marta dijo algo interesante que es la delegación de autoridad. Y eso tiene que ver con una función. Es decir, y es más, yo los animo a que ustedes puedan abordar el relato de Génesis de la creación como un relato que me está explicando las funciones. Dios no está creando materia, o sea, no hay nada y crea materia, porque nosotros, si leemos el relato, Dios está acomodando lo que ya está. Entonces está dándole identidad y función a algo que no tenía. O sea, si Él encuentra desorden, ¿recuerdan? Génesis 1:2, desorden, vaciedad, tinieblas, muchas aguas, Él tiene que ordenar eso para darle para que funcione. ¿Se entiende? Le está dando algo que no tiene forma, no tiene función, le está dando una identidad para que funcione, para que sea un espacio que genere un lugar que va a fructificar. Entonces, es ahí donde nosotros por ahí no vinculamos lo que tiene que ver con que somos a imagen y semejanza de Dios porque tenemos la misma función, que es la de gobernar. Porque yo les leí recién, hay tres verbos que usa Génesis 1:26 al 28, que es: ejerzan dominio, sojuzguen y dominen. Ejerzan dominio, sojuzguen y dominen. Tres verbos que implican gobierno. Ahora, o autoridad. El hombre tiene autoridad. Ahora, la pregunta es, ¿son términos positivos esto de sojuzgar, dominar, ejercer dominio? ¿Son verbos positivos? Obviamente, si está en la Biblia, deberían ser positivos, ¿no? Y si es la orden de Dios. Pero hoy, en la actualidad, dejando un poco el Génesis, si yo digo alguien que viene a sojuzgar, alguien que viene a ejercer dominio, ¿es algo positivo o negativo? Según cómo lo ejerza, dice Néstor. A mí perdón, pero sojuzgar yo lo busqué en el diccionario, no sé si alguno puede buscarlo en el diccionario ahí en Google. Es fuerte lo que dice, ¿eh? Sí, Víctor. Sí, exacto. Uh-huh. Bien. Claramente. Claramente se dio vuelta y un desastre, pero ¿no nos suena a negativo? No me acuerdo cuál era la definición de sojuzgar, pero era tomar un espacio con violencia y ejercer, yo digo, es fuerte este término, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir la autoridad desde el pecado para acá, obviamente es algo negativo, ¿no? Especialmente si se ejerce mal, si se abusa de esa autoridad. Entonces lo que nosotros tenemos es que Dios le da una orden al hombre, lo invita, le delega autoridad al hombre, para continuar lo que Dios comenzó en Génesis 1. ¿Qué hizo Dios en Génesis 1? Él tiene la autoridad, por eso yo puse acá, vamos a tener un rey, o sea, puse rey porque es alguien que tiene autoridad. Y vamos a ver cómo a través de la historia se va repitiendo. Y tenemos otro rey, que es Dios que tiene autoridad. Y en el capítulo 1, ¿cómo Dios manifiesta su autoridad? Creando.
Yo ahora voy a anotar, pero ¿qué más? ¿Cómo manifiesta Dios autoridad? Ordenando. Bien. ¿Qué más? Vamos a poner así. Tiene poder, ¿no? La autoridad se manifiesta cuando yo ejerzo poder. O sea, digo algo y ocurren esas cosas, ¿no? Cuando Dios dice, es más, en el relato de Génesis 1, vas a encontrar que Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo esto, dijo 10 veces. 10 veces Dios está diciendo, Dios dijo. Y como tiene autoridad y tiene poder, esto se cumple. O sea, la creación obedece. ¿Qué más? ¿Sobre qué tiene poder? Bien, pero vieron que uno va a ver que Dios tiene poder sobre el mar, por ejemplo, por eso divide. Después tiene poder sobre el sol y la luna y las estrellas. Y esto no es casualidad, porque para los contemporáneos de Génesis, ellos creían que, por ejemplo, existía el dios del mar, el dios Marduk, que era el dios del mar. Y había toda una mitología en referencia al dios del mar. Entonces, si el escritor de Génesis me está diciendo, Dios le dice al mar algo y el mar obedece, el mar no tiene tanto poder, porque es el que obedece, no es el que dicta las órdenes. Dios coloca, es más, le delega autoridad al sol y la luna y las estrellas, para que marquen los tiempos, el ritmo, ¿no? Todos los días, las estaciones. Y encima tiene la función increíble, porque el sol y la luna, que esto por ahí no lo vemos nosotros, pero para los escritores y los contemporáneos de ese momento, era algo lógico. El sol y la luna me determinan el tiempo que yo voy a adorar a Dios, el tiempo de las fiestas, el momento, vieron que los judíos oran 3 veces al día, y es el sol el que determina en qué momento comienzan, la luna, cuándo terminan y demás. Entonces es Dios dándole autoridad, delegando autoridad, porque le dice al sol y la luna, sojuzguen también le dice a ellos. Al sol y la luna también le dice eso, después podríamos analizarlo, pero dice, ustedes dominen. Y es Dios dándole autoridad a lo que los contemporáneos de ese momento creían que eran dioses, el sol y la luna y las estrellas. Ellos adoraban eso. Ahora, si Dios le está diciendo al sol y la luna, te delega autoridad, obedezcan, no son tan dioses. ¿Entienden lo que digo? Es como si estuviera el escritor tratando de colocar a Dios con realmente un poder por encima de cualquier cosa que podamos imaginar. Inclusive aquellos que creían que había dioses como el mar, el sol y la luna. ¿Ven? Ahora, ¿qué más? También Dios, voy a poner acá, voluntad, ¿no? Dios dice algo y ocurre. ¿Qué más? ¿Cómo es la autoridad de Dios, no? Martín dijo algo el domingo pasado, ¿recuerdan? ¿Qué hacía Dios en el capítulo 1? ¿Qué hizo Dios en el capítulo 1? Cuando terminaba de crear algo, era bueno. O sea, si yo tengo autoridad, si yo soy la autoridad, yo soy el que determino que es bueno, ¿no? Entonces vamos a poner acá bueno para acordarnos. Bueno. Y es más, ¿vieron cuando, y para que entiendan el concepto de lo que significa la creación funcional? Cuando Dios ve que el hombre está solo, ¿qué dice? No es bueno. Fíjense que no dice que es malo, dice no es bueno. O sea, si Él determina qué es lo bueno, ve al hombre solo, y no es bueno. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Necesita una ayuda idónea. Bueno, esa palabra ayuda es una traducción que para nosotros en el español es un poco fuerte, ¿no? Sí, porque parece, necesito una ayuda. Y ayuda yo puedo ser una cuestión media como inferior, ¿no? Alguien que es superior necesita una ayuda. Entonces el español acá no me ayuda a entender la palabra ayuda, ¿no? Pero, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Función. Sí. ¿Por qué? Exacto. Si la orden fue
que se procrearan, que fructifiquen, que se multipliquen, y yo tengo un hombre solo, no puedo. Entonces eso no es bueno. Si lo bueno está vinculado a lo funcional, ¿esto funciona o esto no funciona? Eso es bueno. ¿Entiende? Es Dios determinando qué es lo que funciona, qué es bueno. Cuando ve que el hombre está solo, no puede procrear más, entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le haré ayuda fuerte, ¿no? Pero ayuda es, en realidad el término es, lo divido al medio para formar dos de uno. Pero ese es otro tema también para profundizar. Dos de uno. Y ahora, miren esto, lo que era uno son dos, pero después me dice que cuando se une el hombre y la mujer, ¿qué son? Vuelven a ser uno. ¿No? Este concepto de pluralidad, como decía Paula, ¿no? De la Trinidad también, ¿no? Dios siendo uno, pero siendo muchos, la humanidad siendo muchos, pero siendo uno. Entonces determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué otra cosa más? ¿Alguna otra cosa más que se le ocurra? ¿Cómo es esta autoridad? Lo voy a poner acá. Beneficia. Beneficia. Piensa en el otro. ¿Está? Bien. Entonces ahora vamos a Dios le da autoridad al ser humano para que delegue autoridad. Si uno entraba a un templo en el tiempo antiguo, no judío, uno se daba cuenta de quién era el templo cuando veía una imagen, una estatua del dios de ese lugar, ¿no? Uno entraba al templo de Artemisa, por poner cualquier dios, ¿no? O Moloch. Uno entra al templo y ve una estatua gigante del dios Moloch y uno sabe que está en el templo de Moloch. Ahora, uno entraba al templo judío y veía alguna imagen. ¿Por qué no veía imágenes? ¿Por qué no había imágenes? Dios lo había prohibido. ¿Pero por qué lo había prohibido? Bien, o sea, porque yo no puedo, dice María de los Ángeles, que como que Dios es espíritu, yo no puedo de alguna manera personificar. O sea, al creador no lo puedo sintetizar en algo creado. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Por qué no? Claramente es diferente a nosotros. Claramente diferente a nosotros. ¿Y hay algo más? Bueno, determinó leyes, sí. Pero Dios no es caprichoso. Dice, la verdad que no tengo ganas de que se hagan imágenes. No tengo, no sé, me molesta. Me molesta entrar a un templo y ver imágenes. Así que la verdad les voy a prohibir porque soy así, molesto nomás. Bueno, sí, puede ser. O sea, como Marta dice que como hay muchos otros dioses que sí tenían imágenes, a ver, quiero explicar que las imágenes, cuando había en un templo una imagen del dios Moloch, era la representación de ese dios. O sea, donde esa representación está, ahí está ese dios. ¿Se entiende? Cuando hay una estatua de un dios, ahí está ese dios. Por eso en el templo había una imagen, porque ahí en ese templo estaba el dios Moloch. Bien, Dios de tantos lados. Exactamente. O sea, acabamos de leer que Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Entonces uno no entra al templo de Dios y no va a haber imágenes porque ¿quiénes son las imágenes? Nosotros. Nosotros somos las imágenes. Entonces, ¿por qué somos las imágenes? Otra vez, recuerden, porque hay autoridad, porque manejamos autoridad. ¿Entiende? Una de las grandes cosas que por ahí olvidamos es que nosotros somos hechos a imagen de Dios porque tenemos autoridad, porque Él delegó en nosotros autoridad. La pregunta es ahora, ¿cómo maneja la autoridad el hombre? Bueno, ¿cómo debería haber manejado? Historia. Se terminó. No hay manera. Porque debería haber... Cuando Dios le dice, le da la posibilidad de elegir entre el árbol de la vida y el árbol entre lo bueno y lo malo, la idea es, ¿te vas a sujetar y vas a ejercer autoridad como yo la ejerzo? ¿O vas a ejercer autoridad como vos querés? Y ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la autoridad del hombre? ¿Cómo? Bien, como quiere él, pero ¿cómo es realmente la autoridad? Debería ser como él quiere, ¿no?
Pero ¿cómo es la autoridad del hombre ahora? Ah, perdón, como el hombre quiere, exacto, sí. Bueno, exacto, como el hombre quiere. O sea, su poder, vamos a poner acá su poder. ¿Qué más? Imperfecta. Según su, o sea, bueno y malo, ¿quién lo determina? El hombre, ¿verdad? Y esto lo dijo también Martín el domingo pasado. ¿Recuerdan? Nosotros en el capítulo 1 decimos, y Dios vio que era bueno, Dios vio que era bueno, Él determina qué es lo que funciona, ve que el hombre está solo y dice, eso no es bueno. Pero en el capítulo 3 nosotros vemos que, y esto decía Martín, la mujer vio que el fruto del árbol era según su criterio, que claramente no era bueno, no era la idea. Entonces es el hombre el que empieza a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué otra cosa? Es egoísta. Tremendamente egoísta. O sea, si beneficia a otros, el hombre es egoísta. O sea, ¿quién se beneficia? Así mismo, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a buscar un relato donde Dios me va a decir cómo el rey humano se va a comportar. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 8. Y fíjense cómo ahora nos va a mostrar la Biblia cómo usa la autoridad que ha sido delegada por Dios para que el hombre la ejerza. Miren, dice primero de Samuel, capítulo 8, verso 7. Es Samuel hablando con Dios cuando el pueblo de Israel dijeron, no queremos que nos gobiernes más, queremos reyes. Entonces Dios le dice, verso 7, en realidad, Samuel, no te han rechazado a vos, sino a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. ¿Ven? No quieren que yo esté encima de ellos. Ellos quieren ser su propia autoridad. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí. Dice 9. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder, o sea, la autoridad que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Cómo va a ser? Miren, verso 11. Esto es, le dice Samuel al pueblo, miren, ¿ustedes quieren rey? Bueno, el rey tiene ese tipo de autoridad. Dice, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. ¿En quién está pensando este rey que va a dirigir? O sea, este rey va a ejercer autoridad egoístamente, porque le va a sacar a sus hijas para que me preparen un espacio para entrar, le preparen un espacio para entrar al rey. ¿Lo ven? No solo eso, dice verso 12, los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También le quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. ¿Para quién va a cocinar? ¿Para quién van a cocinar las hijas? Para ese rey. Fíjense cómo es la autoridad de ese rey, ¿no? Dice el verso 14, se apoderará de sus mejores campos, viñedos, olivares, se lo dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él, para este rey. Les exigirá les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Ven lo que está ocurriendo acá? Fíjense, el Señor les adelanta que esta autoridad que tiene el ser humano la va a manejar para hacer lo que quiere, para su propio provecho. Está sojuzgando, pero recuerden, yo les dije, sojuzgar es negativo, porque esta autoridad ya está manchada por el pecado. Porque ellos decidieron elegir qué era lo que estaba bueno y qué era lo que estaba malo. Desde ese momento, cuando ellos deciden independizarse de Dios para determinar qué es lo bueno y lo malo, es ahí donde se perdió todo. Es ahí donde nosotros ahora vemos violencia. Es ahora donde vemos demanda, exigencia, abuso de autoridad. ¿Lo ven? Por esto. Por eso
el Señor les adelanta, lamentablemente, el hombre cuando pierde su deseo de sujetarse, de rendirse a la autoridad de aquel que determina lo que es bueno y lo que es malo, ocurre todo esto que acaba de explicar Samuel. Nos volvemos así, egoístas. Laburamos para nosotros. Creemos que nosotros podemos tener la capacidad de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando Dios dice, no, el que determina qué es lo bueno soy yo. Génesis 1. ¿Ven? Entonces ahí es donde empieza a haber problemas. Y miren, 1 Samuel 15, ya que estamos ahí, les leo 1 Samuel 15. Fíjense cómo termina Saúl, este rey que eligió el pueblo. Dice 1 Samuel 15, verso 12. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Esto es cuando Dios va a rechazar a Saúl, ¿no? Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó al Carmelo y aquí se erigió un monumento. Se hizo una imagen. Una estatua de él. Se hizo un monumento, porque en realidad para quién estaba gobernando él, para él mismo. Después, volviendo, ha pasado bajando al Gilgal, y el 23 dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la autoridad de Dios, o sea, la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Ven? Entonces nosotros vemos que hay dos tipos de autoridades. La que Dios le delegó al hombre, que el hombre, por querer determinar qué era lo bueno y qué era lo malo, se distorsionó. Y Dios siempre quiso manejar su autoridad, quiso delegar este tipo de autoridad. Esta es positiva, esta es negativa. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Lo determinó Jesús. Miren, vamos a Mateo 20. Mateo 20, vamos a leer del verso 20, la conversación es muy irónica y muy graciosa. La conversación de una madre, la madre de Jacobo y Juan, con Jesús. Dice Mateo 20:20. Entonces, la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús. Y arrodillándose, fíjense este término, arrodillándose, le pidió un favor. Y no es un arrodillarse de honor, sino es para rogarle. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena, ya que tenés autoridad, que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dice, ¿no sabes lo que están pidiendo? Le replicó. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos, porque ellos también quieren ser el primero. Entonces Jesús los llama y le dice, vengan, siéntense. Miren, les voy a explicar cómo funciona la autoridad. Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Así es, dice Dios. Así es como se manejan. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esclavo de los demás, ¿eh? Ese es el término, esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesús dice que Él no vino para ser servido? Según el contexto que estamos analizando. Exactamente, porque habíamos dicho que la autoridad
María de los Ángeles dice esto, ¿no? Que viene a beneficiar a otros, viene a bendecir a otros, viene a servir a otros. Él no viene a aprovecharse de sus súbditos. ¿Ven? Es lo que dice Jesús. Los gobernantes de este mundo abusan de su autoridad. Pero Jesús, que es realmente la autoridad, no se abusa de su autoridad. Su autoridad es algo que beneficia a otros. Porque, por eso puse los dos tipos de autoridad como se contraponen. Entonces, nosotros ahora tenemos que Jesús dice, ¿saben cuál es la verdadera autoridad? La verdadera autoridad es la que piensa en otros, la que beneficia a otros, la que hace todo lo posible, acomoda el planeta Tierra para beneficiar al ser humano, para que Dios tenga una relación con él. Entonces Dios está continuamente cómo puedo beneficiar a otros, pero el hombre está pensando continuamente cómo me puedo aprovechar de otros. Así somos nosotros, ¿eh? Entonces Jesús dice, yo vine para servir. No solo a servir así, a dar una manito, sino que estoy dispuesto a dar mi vida. Fíjense qué clase de autoridad. Estoy dispuesto a dar mi vida para beneficiar a otros. Esa es la autoridad de Dios. No es mi autoridad, o por lo menos no era la idea. Entonces, nosotros llegamos a Mateo 28, y es más, uno va a ver, recuerdan, habíamos visto que Mateo me presenta a Jesús como rey. Entonces vamos a ver cómo en todo Mateo Jesús manifiesta su autoridad. Lo habíamos visto. ¿Recuerdan? Jesús en Mateo 7, en el Sermón del Monte, la gente que lo escuchaba dice, este muchacho no es como los escribas, este tiene autoridad de verdad. Y Jesús manifiesta autoridad cuando controla el mar y el viento, cuando controla los espíritus inmundos, cuando controla las enfermedades, cuando tiene la capacidad de perdonar pecados, manifiesta su autoridad. ¿Ven? Eso vamos a encontrar en Mateo. Es más, Jesús en el Sermón del Monte va a arrancar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo es este nuevo reino? ¿Cómo es este nuevo reino? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que no tienen fuerza, los débiles, bienaventurados los... Pero, perdón, la autoridad en el mundo se maneja diferente, pero la autoridad de Dios claramente es diferente y viene a formar un nuevo reino de personas que manifiestan otra clase de carácter. Entonces dice Mateo, alguno que me ayude a leerlo, Mateo 28, del 18 al 20, muy conocido, pero ¿quién me ayuda? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buenísimo. ¿Qué es lo que dice Jesús que tiene? ¿Por qué tiene esa autoridad? Bien. ¿Por qué se la dio? Porque Él fue el rey humano que realmente fue la imagen de Dios. Él fue la verdadera imagen. Porque Él sí fue obediente. Pero Él no ejerció ningún tipo de violencia, excepto cuando vio la injusticia en el templo. Pero Él no ejerció violencia. Al contrario, se entregó. Se entregó. Él fue un manso. Él fue un pacificador. Él se entregó. Él no manipula. Él se entrega. Como Él realmente fue el representante, la imagen, yo puse acá Selem en el hebreo, imagen es Selem, y eso está en Génesis 1:26 y está también en Éxodo 20 cuando dice no te harás imagen, porque la imagen es el ser humano. Jesús fue el humano, Dios, que fue la representación perfecta del carácter, de la autoridad de Dios. Entonces recuperó lo que perdió el ser humano, una autoridad que es diferente. Y miren lo que dice, y para terminar ya, Romanos 8, vamos a leer 3 pasajes. Si quieren, yo leo Romanos 8, 2 Corintios 3, y si quieren buscar Colosenses 1.
porque vamos a leer un poquito más en Colosenses 1. Pero Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué dice para que Él sea el primogénito? O sea, Dios tiene la intención, cuando nos introduce en el reino de los cielos, de darnos la imagen de su Hijo, porque esta imagen está manchada, nos da la imagen de su Hijo. Si nos da la imagen, según la imagen, ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito entre muchos hermanos? Es el prototipo, exacto. Si Adán, que era el prototipo, que se le delegó la autoridad, echó a perder todo cuando él quiso determinar esto es bueno para mí, quedó descalificado. Ahora Jesús no vino a decir yo voy a determinar lo que yo quiero, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces Él se transformó en el nuevo prototipo, en el primogénito. Por eso el primogénito no es el primero, es el primero como en un orden cronológico, sino que es el que tiene realmente la autoridad. Es el primero, es el primogénito. Jesús acaba de recuperar esa autoridad y Él es la imagen. Y 2 Corintios 3:17 dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. En la misma imagen del Señor. Y leemos ahora sí Colosenses capítulo 1, verso 15. Y esto es tremendamente explícito. Dice Colosenses 1:15, o sea, Él, que es Jesús, es la imagen, la estatua, la representación del Dios invisible. El primogénito, el que tiene la autoridad de toda la creación. ¿Por qué es el que tiene la autoridad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra. Y miren la aclaración, visibles e invisibles, y fíjense, tronos, dominios, principados, potestades. ¿Cuál es el común denominador de estos cuatro grupos? Tronos, dominios, principados, potestades. Autoridad. ¿Ven que está queriendo marcar esto Pablo en Colosenses? Jesús es el primogénito que tiene realmente todo. Él es la imagen. Él recuperó la autoridad perdida por el ser humano. Por eso Él fue el que creó la autoridad. Él creó los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. La autoridad. Él tiene el poder de hacer subsistir. Y fíjense esta frase. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Qué significa cabeza? ¿Entienden lo que está queriendo decir Pablo, verdad? Él es el principio, el primogénito, ahora dice, de los muertos. O sea, Él tiene, lo que está diciendo acá es, Él tiene la autoridad sobre la muerte. Para que en todo tenga Él, otra vez, la autoridad, la preeminencia. Por cuanto plugo, ¿no? Le plació a Dios que la plenitud de todo habitara en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Otra vez reconciliar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los enemigos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Verso 22. Aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles a Dios. Entonces, Dios recupera autoridad. Eso dice Mateo 28, y dice, toda autoridad me ha sido dada a mí ahora, por cuanto yo los envío. Y ese es el llamado. Ese es el llamado radical. Yo los envío ahora. Yo los envío a que sean mis representantes, a que manifiesten mi imagen a este mundo hasta lo último de la tierra. Es exactamente la misma comisión que en Génesis 1, la misma. Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra hasta lo último, para que mi gloria ocupe, porque yo quiero alcanzar hasta los confines, yo quiero alcanzar a todos. Quiero que todo el mundo conozca quién soy y pueda venir a mí. Entonces el llamado de Dios ahora para nosotros, es lo que estamos queriendo explicar esta mañana, es que Dios nos invita
a transformarnos en su imagen, no porque nosotros podamos tener, porque a nosotros nos sale todo esto, todo lo malo nos sale a nosotros. Pero cuando Jesús o cuando Dios nos introduce en Cristo, porque ahora estamos en Cristo, Él nos da la imagen de su Hijo. Nosotros mostramos la imagen del Hijo. Cuando en Mateo 5 Jesús dice, y ustedes hagan buenas obras, y la gente vea esas obras y glorifica al Padre. Esa es la idea, que seamos un espejo. Hay un pensador cristiano muy interesante, Wright, que dice que nosotros somos como un espejo en oblicuo. O sea, la gente nos ve a nosotros, pero la idea es que vea a Él. Porque nosotros somos sus representantes, no venimos a trabajar para nosotros, ¿eh? No venimos a desarrollar nuestros propios dones acá, ¿eh? No venimos a desarrollar nuestro ministerio como si nosotros fuéramos importantes. Nosotros simplemente estamos en manos de Él para manifestar su gloria, para hacer conocido su nombre, no el nuestro. ¿Se entiende? Por eso la idea es que nosotros menguemos para que Él crezca, en síntesis, ¿no? Nosotros menguemos para que Él crezca. La iglesia no es de nadie, no hace falta poner un cartel con la cara del pastor y la esposa. No hace falta. Porque los importantes no son ni los pastores, ni nadie. El importante acá es el Señor. Nosotros estamos para reflejar su imagen, no la nuestra. Entonces el Señor nos está invitando a este llamado radical de llevar este mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y esto, insisto, no es una demanda. No es que Dios me agarra de los pelos y me dice, tenés que hablar. No, me invita. Es una invitación, es una privilegiada invitación a contar a otros que Él sí sabe determinar qué es bueno y es malo. Él sí, su autoridad no es abusiva como la nuestra. Su autoridad te beneficia. Te beneficia con la idea de, no con darte cosas materiales simplemente, ¿no? No quiero que vinculemos esa idea. Te beneficia con el hecho de poder volver a Él, nos reconcilió consigo mismo. El gran objetivo final de alcanzar hasta los confines de la tierra es que podamos volver a estar con Él. Alguien que quiere algo más que su presencia. Y a veces nosotros nos encontramos así, ¿no? Pidiéndole a Dios cosas que no son Él, y estamos más interesados que Él nos dé sus cosas y no su persona. Por eso este llamado que estamos predicando en este tiempo, este llamado radical, nos invita a abandonarlo todo. Pero no como una obligación y algo que la verdad que no tengo ganas, pero bueno, no me queda otra, me agarraron de los pelos y me llevaron. No, yo estoy dispuesto a abandonarlo todo cuando veo que aquello es infinitamente superior a esto. Qué lindo es abandonar todo lo que me ata a este mundo para seguirlo a Él. Y en esta invitación de ser radical, el Señor nos está diciendo, lleven este mensaje hasta la última tierra. Necesito, porque yo quiero beneficiar a otros, quiero beneficiar a todos, quiero que este mensaje llegue hasta el final. No quiero que nadie se quede sin la noticia de que yo quiero que ellos vuelvan a mí, que es el beneficio más grande. Y en la hojita van a ver cómo Dios, a través de toda la historia, ha hecho todo para ser Él el centro de la historia. Cuando Dios salva a Sadrach, Mesach y Abednego, es para que Nabucodonosor diga, acá hay otro Dios, y no soy yo. Yo me hice una estatua de mí mismo, yo me hice una imagen de mí mismo, ellos se creían que eran dioses, y se hacían imágenes por eso. Y Dios le demostró a través de 3 personas que fueron pacificadores, mansos, pobres de espíritu, para Dios manifestar su gloria. Cuando Dios hizo pasar por las aguas del Mar Rojo al pueblo de Israel, fue para que el pueblo de Egipto entendiera que hay un Dios, no para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Egipto entendiera. Y eso lo dice la Biblia. Dios hizo pasar al pueblo a través del mar y después cerró el mar para que el pueblo de Egipto reconozca que hay un Dios. Porque la idea de Dios es que Él sea conocido. Él sea conocido. Toda la historia de la Biblia apunta a esta intención, que Él sea conocido, que Él sea exaltado. Y para terminar les leo esto, que este nuevo pacto que es la muerte y la resurrección de Cristo, iba a estar condicionado no a la obediencia de la humanidad,
sino a la obediencia de este nuevo representante. La consecución de los beneficios de esta nueva promesa y su bendición de vida eterna fuera por medio de la fe, solamente por medio de la fe. La humanidad necesita simplemente creer en la promesa de Dios y confiar en su gracia y misericordia. Yo necesito reconocer mi incapacidad para reconocer que hubo otro que tuvo que ocupar mi lugar porque yo no estaba capacitado para hacerlo, para recuperar esa imagen. Y ahora soy llamado yo a mostrar esa imagen o la mía, si la mía está distorsionada. Soy llamado a que la gente pueda verlo a Él, no a mí. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Porque las obras que nosotros podemos hacer en nombre de la imagen de Dios son imposibles de hacer humanamente. Porque Jesús en el Sermón del Monte lo aclara, que todo lo que Él está explicando que hay que hacer es imposible de hacer. Si codicias a una mujer en tu corazón, estás adulterando, sos un adúltero. Si le decís idiota o algún insulto a tu hermano, lo estás asesinando en tu corazón, sos un asesino. Fíjate cómo Jesús te está diciendo. Si lo hiciste, sos un asesino, sos un adúltero. ¿Saben dónde van los que son asesinos y adúlteros? Lejos de la presencia de Dios. Entonces Jesús está, a propósito, marcando esa diferencia para que entiendan, esa es tu condición, esta es tu condición. De perdido, de que no sos bueno, sos egoísta, de que tu poder lo usás para manipular, de que querés cambiar las situaciones, querés cambiar tu familia manipulando a tu esposa, tus hijos. Querés cambiar cualquier situación en la que te encuentres manipulando, haciendo algo porque como no podés lograr con autoridad transformar la voluntad de otros, necesitas obligar. Pero Jesús no obligó a nadie. Jesús viene, ¿me quieren seguir? Vamos. ¿No me quieren seguir? Ningún problema. Solamente que si me siguen, hay una demanda altísima, que es desechar tu vida para ganarla, perderla para encontrarla. Y Dios nos está invitando, insisto, a llevar este mismo mensaje hasta lo último de la tierra. Oramos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana nuevamente porque cada vez que vemos todo el propósito tuyo plasmado en la Biblia, no podemos dejar de asombrarnos. Porque